Hola, hola, buenos días. Vamos a esperar que Instagram comience a avisarle a los seguidores, ¿verdad? Para que más personas se vayan uniendo. Hoy tenemos un live de lujo con la hermosa Brigitte Champetier desde Madrid. Ya está conectada aquí. Saludos, déjame, ya te voy a mandar, Brigitte, la solicitud. Gracias a todos los que se están conectando desde todos los lugares del mundo. Así que, Brigitte, buenos días. Hola, hola Iskel. Buenas tardes, aquí es la tarde. Aquí estamos a las 10 de la mañana, estamos en el meridiano cero del mundo, en Quito, Ecuador. Bueno, gracias por la invitación, me alegra mucho. Claro, gracias a ti por estar aquí, por compartir este espacio de crecimiento, de amor y de legado, ¿no? Porque, bueno, tú eres una mujer que tiene un recorrido maravilloso en las constelaciones familiares. Además, estuviste bien cerquita de nuestra madre, de nuestro padre sistémico, Bergelinger. Y aquí te están mandando muchos mensajes hermosos. Dice María Fernanda Nadal, te amamos, Brigitte. Gracias. Un gran Sí, saludo a todos los presentes. Un saludo. Sí. sí. Bueno, hoy tenemos como invitada a Brigitte Champetier desde Madrid. Ella es psicóloga clínica, aparte de ser la directora de Inconsfa en Madrid, España, ¿verdad? Y una mujer que además solo su presencia y su energía inspira muchísimo amor. Yo me siento muy honrada de tu presencia porque cuando me formé como consteladora familiar, eh, pues me hablaban de ti, leí tus libros, eras parte de esa bibliografía que teníamos que explorar para estudiar y hoy tenerte aquí es un sueño hecho realidad. Gracias. Honro tu presencia y quiero decirte algo más, Brigitte. Eh, Hoy, cuando yo empecé en constelaciones familiares, yo empecé por una experiencia de vida que me marcó. Causalmente, aunque no hay casualidades, sino causalidades, sé que el sistema se está moviendo cada vez que hacemos estas cosas. Hoy, mi primogénita, Michelle Andrea, está cumpliendo 8 años de haber partido del mundo físico. Y entonces yo siempre digo que estamos juntas, pero en distintos planos. Y yo siento que esto es un regalo que ella me mandó. Dijo, oye, ojalá pueda contactar a Brigitte para tenerla aquí en este maravilloso espacio que se llama Tertulias con Alma. Brigitte, hoy quiero tocar un tema. Yo soy migrante, soy venezolana, radicada hace 5 años en Quito, y la migración, yo por ti vuelvo a casa, es un tema que produce los duelos más profundos. Desde la sistémica, Brigitte, tú que tienes tanta experiencia en esto, ¿cómo se aborda la migración? Bienvenida. Hola, Iskel. Te honro y honro a todos los que están escuchando. Mira, la migración es un tema difícil y doloroso. Totalmente al servicio del destino colectivo, en la medida en que la evolución de la humanidad es hacia un mestizaje total, hacia migraciones que transforman todas las razas, todas las pertenencias, como en una grande pertenencia unida, ¿no? Bien. Pero bueno, a nivel individual vemos que la migración tiene diferentes causas y entonces diferentes lecturas. La que dijiste tú antes, por ti vuelvo a casa, es una de ellas en que hemos heredado de un ancestro que sufrió mucho de tener que salir de su país
por hambre, por guerras, por inseguridad, se fue a otro país, otro continente, para poder abrir un futuro a sus descendientes. Pero que en su corazón el dolor de la separación nunca se pudo reparar. Y hay un descendiente que tiene como misión completar, o sea, recibir ese dolor no sanado del ancestro y vivirlo y volver a casa por él. Entonces, esas son de las pocas personas que al migrar van a tener éxito allí donde van a volver. Porque sabemos que la regla general es que tu éxito es donde has nacido. Tu éxito está en el país que te ha dado todo lo que tenía, su educación, sanidad, todo, ¿no? Y entonces, si migro, casi seguro que no voy a un país con quien tengo una deuda. Por lo tanto, no voy a poder tener éxito en ese país, no voy a tener fuerza ni éxito. Menos cuando se trata de volver a casa por un abuelo, un bisabuelo, ¿no? Y hay otro caso también, que es cuando el país quiere compensar un grave daño que ha hecho a tu familia. Quizá es importante distinguir el país y la sociedad, el país y los políticos. Entonces, cuando los políticos, la sociedad ha hecho mucho daño a una familia, vemos que el país ofrece, la migración ofrece el éxito en otro país, ya que ese país tiene una memoria demasiado dolorosa, ¿no? Y entonces, en este caso, la persona se siente atraída sin saber por qué hacia un nuevo país y todos los pasos que da son pasos de éxito. Entonces, digamos que esas dos dinámicas son las dos que permiten el éxito en la migración. Mientras que las otras, hay varias otras que van a provocar el fracaso en la vida. Un yo como tú no es lo mismo que yo por ti. Yo por ti va allí al éxito, pero el yo como tú migraste, entonces yo migro. No tiene por qué aportar éxito. No. Exacto. Repite la historia, se repite. Repetir, sí. Hay otro caso que es cuando uno es tomado por un trauma. Digamos que ya no es sistémico, sino un trauma. Por ejemplo, esos países que viven la guerra, las familias bajo las bombas quieren huir. Sabemos que frente a un trauma hay tres reacciones, que es defenderse atacando, huir, si es posible, o paralizarse. Entonces, muchas personas que han huido de los bombardeos, de situaciones peligrosísimas o trágicas, el problema en el humano es que no sabe cuándo ya se ha acabado el trauma. Quiere decir, un animal huye y siente físicamente que el peligro se ha alejado. El humano va a seguir huyendo y huyendo y huyendo y huyendo toda la vida. Sí. Y cuando se da cuenta, ya ve que ya es demasiado tarde, porque la vida le permitía huir para ir a un sitio seguro y ya ha perdido, a fuerza de huir y huir, ha perdido la noción de la seguridad del país que le puede cobijar y así. Y hay otra situación también, mira, que atrapa a la gente de un modo arcaico, que es la presencia de los campos mórficos. ¿Sabes? Las grandes nubes de memoria, esos campos de memoria de todos los comportamientos que influyen sobre los vivos. Y
No todos los vivos, pero los que están en una situación, una frecuencia cercana a personas que tienen que huir. Como hay tanta migración hoy en día, esos campos mórficos de migración o de huida son muy poderosos. Así Y es. yo lo he representado y podemos ver que la gente atrapada al cabo de un tiempo se da cuenta que su huida o su migración no tiene sentido. No tiene sentido. Y cuando se dan cuenta es una desesperación porque ya no pueden volver atrás. Sí, de las cosas más complejas que puede experimentar un ser humano está este tema de la migración. Y Pauline Voss, esta terapeuta familiar norteamericana, creó esta teoría que define de alguna manera o nos acerca un poco a este tema del duelo. Porque tal como lo dijo Bert Hellinger en toda su conexión maravillosa espiritual, pero también en su profunda investigación Sí. y en su vivencia, él dijo dos cosas que a mí se me quedaron grabadas profundamente mientras me estaba formando. Y él dijo que uno no puede huir ni de su patria ni de su madre. Y eso es extraordinariamente poderoso. Lo segundo, volviendo a Pauline Voss, es que ella es la primera persona que yo escucho que habla sobre estos traumas ambiguos, estas pérdidas ambiguas, donde nosotros vamos procesando esto y hay como un amor-odio, tanto en nuestro propio país como cuando vamos al país que nos recibe. Y algo que comparto aquí de manera muy personal es que tenemos que honrar, viéndolo desde el orden del amor, más allá de cuál hayan sido las circunstancias que nos hayan movido para tener que emigrar, pueden ser muchas, pero la humildad de reconocer nuestras raíces, pero también no comparar al país donde vamos, ¿sí? No hay mejor ni peor, es lo que hay, es lo que es. Y hay que honrar desde el orden, desde nuestras raíces y al nuevo hogar que nos está recibiendo. ¿Cómo ves eso tú, desde esa maravillosa visión desde las constelaciones familiares? Mira, quizá nos ayude eh, a comprender la realidad compleja y Ujú. adaptarnos si se separa el país, la tierra, país, de los gobernantes, de la sociedad. Y poder ver que el país va a amar a todos sus ciudadanos, todos, y llora cada vez que uno se va. Podemos ver que cada ciudadano es la sangre de su país. Y cuando se va, es que el país siente que pierde esa. Entonces, hay que poder separar país de esa sociedad construida y sobre todo de los gobiernos. Los gobiernos pueden hacer daño a sus ciudadanos, pueden no amar a toda una serie de ciudadanos, mientras que el país nunca, el país ama a todos sus ciudadanos y llora por ellos. Entonces, vemos como hay como un duelo hecho por la propia tierra, por el propio país, que te permite decir, soy venezolana y lo seré toda la vida. Y allí te diriges a esa tierra y a todos tus ancestros que vivieron allí. No te diriges al gobierno que te echó o que provocó es importante separarlo. Y Sí, entonces, el gobierno lo puedes representar y verás que los gobiernos están al servicio también del destino colectivo, unos ayudando al crecimiento del país y otros destrozándolos, otros apoyando la destrucción porque están preparando un salto cuántico, un nuevo grupo de personas que al cabo de un tiempo podrán sustituirlos y hacer de nuevo crecer al país. Entonces vemos
los gobiernos también están totalmente al servicio. De la vida, al Sí, servicio de la vida. Uh-huh. esta evolución ondulatoria. Uh-huh. Entonces, hay países como el tuyo que esa onda es tan profunda, tan larga, que muchos de ustedes no podrán ver la remontada, transformación de su país. Sí, esa, el Seguro. Es duro, pero es así. de la humanidad Uh-huh. no está a nuestra escala. Sin embargo, sabemos que funciona así. Los sufrimientos van a permitir un nuevo descubrimiento, nuevas comprensiones, un gran salto cuántico, ¿no? Pero Uh-huh. el país sigue siendo el país. Y por eso, o sea, el país hay que considerarlo como una madre y el país sigue amando. Y por eso propone esa nueva oportunidad a las personas que han sufrido por los gobiernos, por la sociedad misma. Así es. Algo maravilloso que nos aporta las constelaciones familiares es salir de la ambigüedad de pensar que existen los malos y los buenos. Porque tal como lo decía nuestro padre Bert Hellinger, que lo dijo de forma magistral, no existen los malos y los buenos. Todos estamos al servicio de la vida. Y cuando comenzamos a abrir nuestro corazón, porque es nuestro corazón, no es nuestra mente, nuestro corazón a esa verdad, nos volvemos más compasivos, más comprensivos, más humildes frente a lo que es más grande que nosotros, que es la vida. Y todos estos movimientos, porque en Latinoamérica, pues, especialmente en Venezuela, siempre recibimos con muchísimo amor a los migrantes, pero nunca nos había tocado migrar. Éramos un receptáculo de migrantes y la mayoría de nosotros estamos en este mestizaje, ¿no? Tenemos abuelos italianos, tenemos abuelos españoles, franceses, libaneses. Bueno, de hecho yo tengo hijas que son mitad venezolanas, mitad argentinas, y mi última hija que es mitad venezolana y mitad ecuatoriana. Entonces, lo que desde este aprendizaje me ha puesto la vida, por supuesto que yo salí por circunstancias que uno pudiera decir que son difíciles, pero el crecimiento ha sido brutal, la comprensión, el crecimiento, el salto, me ha hecho ver que una de las cosas fundamentales que tenemos que desarrollar para poder adaptarnos a esa nueva patria, a ese nuevo hogar, es la humildad. Es entender que todos los países del mundo tienen sus aspectos no tan buenos y otros maravillosos. Pero sí, como cuando estamos en una constelación, enfocamos la mirada en la raíz, a lo que vamos, no en la distracción de la fenomenología que se da en un campo mórfico, pues podemos entrar en una mayor comprensión. Y la gran alma, espíritu, siempre nos pone en el espacio correcto, sobre todo los que estamos en este servicio tan maravilloso que es estar al servicio de la vida. Y luego nos dijo otra cosa que también a mí me abrió mucho, no sé, un texto sobre el diferente, el extranjero. Dice, Ajá. voy a visitar a alguien diferente de mí, entro totalmente en su mentalidad, totalmente. Me abro totalmente a sus costumbres, a su cultura, a todo lo que es. Aunque a mí me descoloqué, pero dejo de un lado lo mío y entro totalmente en él. Y como me ha invitado, es mi gesto de gratitud a su invitación. Y cuando Uh-huh. salgo de su casa, soy otro. Vuelvo a lo mío enriquecido del otro. Me ha abierto a más, a más. Entonces aquí me gustaría también dar una observación porque pues quizá más en Europa vemos migrantes que no aceptan
la cultura del país donde van, sino que entran, no consiguen el éxito y se cierran en minorías, ¿vale? Entonces, estas personas así nunca van a poder entrar en el país para poder tener éxito. Quizás sus hijos o sus nietos sí cambian el chip, pero la actitud, como decía Angélica, primero de honra al país de acogida, honra y gratitud porque nos ofrece la supervivencia que no conseguíamos en nuestro país. Y luego la humildad de adaptarnos a sus costumbres. Respetar mis fidelidades, pero abrirme a las costumbres de este nuevo país y estar en la gratitud. Y entonces eso nos va a permitir soportar algo que es difícil soportar, porque yo soy también migrante. 2 veces he migrado en mi vida, en mi infancia y en mi edad adulta. Y entonces es que allí donde eres el último, todos los nativos están antes que tú. Y es poder respetar, estar el último. Aunque tengas muchos títulos, mucha experiencia, ¿no? La jerarquía natural te pide que te pongas a la fila, el último. Y en efecto, respetando a todos los nativos que están allí antes que tú, llega un día en que ya como que es bendecida o bendecido tu respeto, tu espera, tu respeto a la jerarquía de ese país. Esto es un punto que se puede olvidar, que es importante señalar. Muchos te dicen, he llegado, por ejemplo, a Estados Unidos y tengo muchos diplomas y no me ven. No, no te verán todavía. Primero, hay que ver a los suyos, tú entras a la última. Es importante. Sí. Ecuador es un país pluricultural, hermoso, que tiene cosas muy bellas. Y una de las migraciones que más ha recibido ha sido a los venezolanos. Por supuesto que hay otras personas de otras latitudes. Y Ecuador es un país que yo, bueno, lo veo desde mi óptica, es un país que te hace trabajar muchísimo la humildad. Justamente eso que estás diciendo, ponerte de último en la fila para poder mirar la belleza que este país y todos los países nos ofrecen. Y esa parte de esa, Bert Hellinger también dijo algo muy importante, ¿no? Porque es inevitable sentir dolor por la pérdida. Toda migración implica un duelo. Y hay un duelo humilde y hay un duelo soberbio. Háblanos un poco de eso, Brigitte. A ver, el duelo es algo como muy íntimo, que no puedo manifestar afuera. Manifestarlo ya es no hacer el duelo, ¿no? El duelo profundo es poder agradecer a ese país, que en el fondo lo que más recuerdo es que me ha hecho sufrir, pero si puedo disociar el país y su gobierno, poder llorar ese país. Y sabemos que el duelo, para hacerse es aceptar sufrir mucho durante un tiempo corto, pero sufrir mucho. Y pocas personas están dispuestas a sufrir, a llorar, a sentir esa ausencia, ese vacío, esa distancia, ¿no? Hacer un duelo profundo interno que no se comparte con los demás. Si lo comparto, no estoy haciendo nada. No estoy interno entre yo y mi país. Y después o a la vez, pero es diferente, yo ese gobierno que me está haciendo tanto daño. Aunque no entiendo, ustedes son perpetradores para mí, aunque no lo entiendo, asiento. Todavía es demasiado pronto como para agradecerles porque me van a hacer descubrir algo diferente y algo muy grande para mi vida. La
la gratitud a esos gobiernos que nos hacen sufrir ya llegará más tarde. Desde nuestra humildad nos rendimos ante su papel en la evolución del mundo. Uno no elige ser perpetrador. Esos gobiernos tampoco eligen, aunque lo crean, ¿no? Eligen ser perpetradores. Forman parte de esos desequilibrios, homeostasis, equilibrio entre dar y recibir, que van a hacer progresar la humanidad necesariamente. Entonces, lo asombra. Esto se puede entender, Brigitte, como compensación arcaica, cuando hay este desorden que a veces se manifiesta a través de los gobiernos de un país, que sabemos que todos estamos al servicio de la vida, se puede conocer como compensación arcaica. Estás buscando una compensación, un equilibrio. Sí, entonces, yo diría que a nivel individual, la persona que es tomada, el gobernante que es tomado en esa injusticia, en esa soberbia, en esa crueldad, está viviendo una compensación arcaica. Totalmente, totalmente. Y a nivel más profundo, a nivel de ese destino colectivo, es evolución futura de ese país, de toda esa región del mundo, forma parte. Entonces, todo el daño que está haciendo está despertando, lo que decía Hellinger, una oposición que un día será más fuerte que ella y aportará el renacimiento al país a un nivel más de lo que había antes. Nos ayuda mucho tener esa doble mirada, el destino individual de compensación arcaica, donde quizá ellos no paguen el daño que están haciendo, pero sus descendientes sí. Sus descendientes sí. Y luego que son tomados por el destino colectivo. Como decía, ¿te acuerdas? Perpetrador y víctima son como dedos de una misma mano, son todos necesarios. Y uno puede decir que no elige su destino de perpetrador o víctima porque como perpetrador se siente totalmente justificado, se siente como un enviado o tiene, a ver, en cada caso sus justificaciones para no ver el daño que hace. Así es. Bert Hellinger una vez también dijo que las víctimas son muy peligrosas. ¿A qué se refería Bert Hellinger con esto? Sí, porque mira, eso es algo que explico muy a mí. Cada vez que alguien me ataca, a los 6, 8 segundos se desarrolla en mí una fuerza hormonal que me permite defenderme. Me permite transformarme en perpetradora. Pero si acaso no consigo porque el peligro es demasiado grande y tal, esa fuerza en mí para defenderme me la quedo internamente. Es energía asesina para defenderme que voy a acumular en forma de resentimiento, de venganza fría. Allí es donde la víctima es peligrosa, porque ya todo lo que reprimió. A ver, la antigua víctima se apoya en que fue víctima para justificar el daño que ahora hace, para justificar ahora la venganza que ella hace. Y escuchamos el fondo de esas personas de gobiernos crueles. Se consideran herederos de víctimas. Ese el fondo que justifica es haber sido o ellos víctimas o sus ancestros y defienden a su patria de antiguos daños. Y entonces eso les justifica para estar en la mayor crueldad para vengar a la víctima de antaño. Es una justicia que tiene sentido.
no es en absoluto presente, les desadapta del presente. Así es. Yo recuerdo una frase también que me decía mi tutora de constelaciones familiares, que cuando juzgamos nos implicamos. Entonces, ahora conversando contigo lo veo como más claro, porque a veces nuestra mente, por más que Ya. entre comillas esté abierta a entender este concepto, no lo entiendes hasta que no lo vivencias. ¿Cómo es esto del juicio? Cada vez que hacemos juicio acerca de alguien, emitimos un juicio, ¿qué pasa ahí desde la mirada sistémica? Ya, eh, vamos a ver, yo combino mucho la mirada sistémica y el ser adulto, porque Ajá. ahí es donde mejor se puede comprender. El presente no juzga nunca, ve las cosas y las entiende y ve cómo actuar para restablecer el equilibrio, para participar, ¿no? El, el que juzga no actúa, el que critica no actúa. Y es como situarse por encima de las cosas. Cuando uno además siente que en el fondo está muy atrapado, pero tan atrapado que no sabe, no sabe qué hacer, o sea, no se siente capaz de actuar, de ponerse en el adulto con esta situación. Y entonces va imitando a los grandes de su infancia, va tomando una imagen potente de sí mismo para ocultar que se siente frágil y sin recursos frente a esta situación. Entonces, desde esa imitación de otros grandes, su ego crece mucho y juzga. Y juzga. El problema es que la energía continuamente equilibra todo, ¿no? Ya conocéis la homeostasis o el equilibrio del dar y recibir. Si juzgo, voy a ser juzgado. Si me siento por encima de la gente, algo, la energía me va a bajar para que yo equilibre con una caída equivalente. Eso es grave. Y luego, no solo eso, sino que nadie me quiere. Todo el mundo me teme. Nadie me quiere. Todo el mundo me teme. Entonces, bueno, a ver qué elegimos. ¿Qué Sí, elegimos? Soledad total y el peligro de las demás críticas y de caerme, porque en algún momento me voy a caer, o me rindo a mi realidad humilde, que no soy tan brillante y tan capaz como desearía, pero es allí donde voy a encontrar mi fuerza. Mi... eso que comenta Brigitte es muy valioso, porque a veces, bueno, desde esas perspectivas, incluso desde esas heridas de infancia, nosotros vamos desarrollando nuestras máscaras, ¿sí? Vamos poniéndonos esas máscaras, a veces repetición de unos patrones que hemos visto. ¿Cuál sería esa frase sanadora para nosotros los migrantes para poder buscar ese orden y respeto para que pueda surgir el amor en esa nueva patria donde estamos? Ya. Mira, primero quizá es mi identidad, quién soy, porque mi identidad no cambia aunque cambie de país. Entonces yo soy mi nombre y mis dos apellidos, hija de mi padre y sus dos apellidos, porque así hago surgir la fuerza de mis ancestros y de mi madre, su nombre y sus dos apellidos. Y entonces cuando estoy totalmente apoyada por todos mis ancestros y lo que mis ancestros desean más de mí es que yo sea feliz, que, a ver, realizarme no tanto eso, sino que haga un buen servicio a la vida. Es lo que los ancestros desean. Que yo sea feliz de realizar un nuevo servicio a la vida. Entonces, honro allí donde he llegado. Agradezco esta posibilidad de supervivencia. Con todo mi dolor me hago mucho más humilde. Y veo también, gracias a todos los sufrimientos de este nuevo, y me pongo
pongo todas mis capacidades al servicio del nuevo país. Cuando estoy en esa humildad, esa entrega inmediato, las bendiciones de las fuerzas de amor del país vienen a mí. Tú lo has experimentado, ¿verdad? Yo, Totalmente, Brigitte, totalmente. Y lo que faltará por experimentar. Solo puedo agradecer este momento en un día tan especial para mí, donde estoy viviendo el duelo de la pérdida de mi hija. Y hay una frase que yo frecuentemente uso, no solamente conmigo, con los míos, con mis pacientes, con mis consultantes, que es: convierto este dolor en fuerza para la vida. Porque al final el dolor es una herramienta de la vida para ponernos al servicio de ella en total estado de rendición. sí, es un enorme trauma el que estás viviendo. Y los traumas es, a ver, poder decir, mira, hoy en día tenemos la suerte de tener herramientas para el trauma. Antes un trauma se heredaba de generación en generación. Hoy no. Entonces, lo que hoy podemos hacer es, mira, ese dolor es demasiado para mí, me entrego, me entrego. Y poco, poco a poco, entra la paz. Y un día, sin saber por qué ni cómo, pura gratitud a lo que pura gratitud. Y uno descubre que gracias a eso, nuestra vida, gracias a este terrible, nuestra vida entera se formó. Pero para eso necesitamos el paso de no forzar en absoluto, sino no entiendo, me rindo, lo que tú dices, me rindo ante ese dolor tan grande, me acerca a otras personas, a otra visión, y un día se transforma en necesidad. Sí, Así es, la vida y su gran misterio, y nosotros rendidos a ellos en total estado de rendición. Es una palabra que a veces nos cuesta muchísimo porque somos seres humanos, pero sí. con el tiempo se va revelando el poder de manifestación de esa palabra. Brigitte, quiero darte infinitas gracias, te honro, te amo, te bendigo. Para mí esto es un sueño realizado, haberte podido tener aquí en Tertulias con Alma, y espero que pronto, 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 prontito volvamos a tener un tema que seguramente le va a aportar muchísimas cosas a los oyentes que están aquí, a los que se están conectando. Y gracias, infinitas gracias. Unas palabras finales para cerrar ese tema de hoy: migración, yo por ti vuelvo a casa. Podemos sentir, sabemos, ¿ya? Que estamos hechos de todos nuestros ancestros, de todos nuestros seres queridos, todos nuestros genes incluyen a todos. Y hoy sabemos incluso que nuestros hijos dejan su en la están todos, están todos. Y a través del hijo, padres, está todo en mí. Me toca ahora es ser ese eslabón, como cada uno de ustedes lo fue. Gracias por lo que cada uno pudo realizar y por las limitaciones que tocó. Gracias. No tengo más que cada uno de esos que ayudan tanto en cuanto son visados, respetados, no cada momento, y no solo los ancestros, todos los que están con él y están en nosotros. Y ahora pues no, seguir viviendo al servicio. Honrar, honrar la vida de los que se nos adelantaron en el viaje implica ver la vida
con alegría, con gozo y con gratitud. Y por eso hoy te honro y te bendigo. Gracias a todos los que se conectaron desde distintos lugares del mundo y gracias a ti, Brigitte, por tu humildad, por tu sabiduría y por aceptar esta invitación que espero que no sea la última vez que nos veamos. Mucho que aprender de ti. Gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, gracias.